Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Gracias a Jesús Carrasco por acompañarnos en esta Feria del Libro de Badajoz. Creo que todos conocemos ya de sobra a este autor. Me voy a limitar a hacer una pequeña introducción de su obra para pasar después a hablar de lo que nos interesa, que es su nueva novela, Elogio de las manos. Gracias. Jesús Carrasco nació en Olivenza, actualmente reside en Sevilla. Intemperie en 2013 lo consagró como uno de los debuts más deslumbrantes del panorama literario internacional. Obtuvo el Premio Libro del Año, otorgado con el Gremio de Libreros de Madrid, el Premio de Cultura, Arte y Literatura de la Fundación de Estudios Rurales. Fue elegido como Libro del Año por El País en 2013 y seleccionado por The Independent como uno de los mejores libros traducidos de 2014 en el Reino Unido. Intemperie ha sido traducida a 29 lenguas, tiene una versión en cómic, una versión cinematográfica que todos conocemos. Su segunda novela, La tierra que pisamos, fue galardonada con el Premio Literatura de la Unión Europea y en 2021 su novela Llévame a casa fue galardonada con el Premio Dulce Chacón de Narrativa Española. Este año Jesús Carrasco ha publicado Elogio de las manos, que ha sido galardonada también con el Premio Biblioteca Breve. Yo siempre digo que leer a Jesús Carrasco es un acto contracorriente, porque nos detiene, porque nos exige tiempo, nos obliga a pensar en esa manera magistral de utilizar el lenguaje, en esa frase que encierra más de lo que dice, y hoy en día no hay nada más contracorriente que pararse y apartarse del frenesí del mundo, de lo cotidiano. Elogio de las manos gira en torno a una casa. La casa como elemento narrativo es un elemento muy habitual, lo hemos visto en La casa de Bernarda Alba, en 100 años de soledad, en La casa de los espíritus, pero en ninguna de estas obras la casa se abrazaba a sabiendas de que iba a ser derruida. Lo que abre otro acto contracorriente, que es la atención y el cuidado a lo que va a desaparecer en este mundo tan materialista y tan obsesionado por la posesión. En este Elogio de las manos, una familia desembarca, por lo tanto, en una casa precaria que no es ni será nunca suya, en una casa sin futuro, puesto que le sobrevuela un derribo inminente. Y lejos de atormentarles, para esta familia es la oportunidad de descubrir el placer del momento. Otra forma también de salir de la corriente, que es emprender una tarea sin más finalidad que el disfrute del momento presente, sin más miras hacia el futuro. La casa como personaje se va formando delante de nosotros como lectores. Y en torno a ella van surgiendo familias, amigos, animales, y esa casa se va abriendo también a la vida. Y es la puerta a abrirse al mundo rural, este hombre de ciudad que decide encontrarse con la naturaleza. Que Jesús Carrasco como autor ya ha transitado por el mundo rural, pero en este caso lo hace desde una perspectiva distinta. ¿Nos puedes hablar un poquito de ella? Sí, puedo hablar. Qué volumen, qué voz. Bueno, gracias Elena por tu presentación, gracias a la Feria. Permíteme que agradezca primero a la Feria por invitarme un año más, que para mí siempre es un placer venir a Badajoz. En ningún lugar del mundo, seremos más humildes de España, convoco a tanta cantidad de lectores y lectoras, así que estoy muy agradecido por vuestra presencia hoy, al Ayuntamiento, a Planeta, a Sex Barral Editorial. Y antes de contestar a tu pregunta tengo que decir algo porque es casi una obligación.
Hoy estáis muchas personas aquí, pero falta una persona con la que esperaba encontrarme, porque venía cada vez que yo venía a Badajoz, que es Mamen Tejero, maestra de los Glacis, a la que seguramente muchos conocéis. Así que no puedo dejar de tener unas palabras de recuerdo para ella porque, en fin, no me lo perdonaría. Sé que todos la lleváis en el corazón, yo también, mi familia también, así que bueno, por ella va este acto. Bueno, es difícil este momento. Me preguntabas por la casa, por cómo se construye la casa. La casa se construye como un elemento narrativo que en algún momento es un escenario, es un espacio, como todas las novelas tienen un espacio, se desarrollan en algún lugar, y en este caso se desarrollan en una casa. Como dices, es un elemento narrativo muy conocido, muy trabajado a lo largo de la historia de la literatura. Pero en este caso la casa tiene la peculiaridad de la que hablabas. La casa va a ser derribada. Y esto le otorga a la casa y a la vivencia en la casa un cariz especial. Es efímero todo lo que pasa en esa casa. Y digamos que la particularidad que tiene esa vivencia en esa casa efímera, todos estamos acostumbrados o queremos pensar que somos dueños de aquello en lo que vivimos, ¿no? O estamos alquilados, pero bueno, que somos encima propietarios del espacio. En este caso, esta familia no lo es y no lo va a ser nunca. Y además, no solamente eso, sino que la casa será derribada. Y esto, enseguida, en cuanto, digamos, se me planteó o se me apareció esta forma de narración o este espacio para la historia que quería contar, enseguida me di cuenta de que encerraba una metáfora muy poderosa de la vida. ¿No? La vida como casa, como el lugar en el que estamos, en el que transitamos, en el que nos desarrollamos, en el que aprendemos, en el que nos lamentamos también, en el que disfrutamos, que es un espacio efímero, la vida se termina. Entonces, sin embargo, bueno, vivimos siempre de la mejor manera posible, intentamos conducir nuestra vida de una forma pues, honesta, productiva, que sea rica para nosotros, para los demás, que nos permita crecer, aun sabiendo que termina. Y en ese sentido, esta casa es algo parecido a la vida. Esos personajes que podrían haberse dejado llevar por algo lánguido que tiene la casa, ¿no? Pues bueno, ni es nuestra, ¿qué vamos a hacer con ella? Y además se va a caer, no merece la pena hacer nada en ella. Bueno, podrían haberse dejado llevar. Sin embargo, adoptan la actitud de personas que quieren vivir intensamente y se dedican a ella y se entregan a ella y la dignifican y la embellecen y consiguen convertir un espacio que es una semi-ruina en un verdadero hogar. Y además en un hogar, como decías, como apuntabas en tu presentación, con las puertas abiertas. Es una casa que se va abriendo cada vez más a los que vienen de fuera, diría yo que paralelamente al corazón de los que la habitan, ¿no? Que también se van abriendo, particularmente el narrador, porque hay otros personajes, la mujer del narrador, que ya viene con el corazón abierto, pero es el narrador el que va aprendiendo a abrirse también a los demás a través de esta casa, que se abre. Efectivamente, esa casa que además lleva al uso de las manos. Y ahí nos lleva al título. Tú como hombre has comentado muchas veces la importancia que tiene para ti el trabajo manual. Sí. Ese trabajo manual que en este caso sale de la planificación y del perfeccionismo, Sí. que rompe la limitación del miedo a la imperfección y al error y que en definitiva colabora en hacer otro acto creativo que es el levantar esa vivienda o en rehabilitar, en volverla a la vida, afrontar por tanto también otro tipo de belleza y de confort en esa casa, y la casa se convierte por lo tanto en un acto creativo, en un acto creativo que se mezcla con el acto creativo de la escritura. Sí. Que tú entrelazas perfectamente en esta novela, porque la novela va como surgiendo en el mismo momento del renacer de esa casa. Claro, si Hesíodo no me hubiera robado el título, yo habría llamado a esta novela Los trabajos y los días. Pero me lo quitó, ya se adelantó un poco. Pero bien podría ser Los trabajos y los días, porque es una novela llena de trabajo y de tiempo. Trabajo con la casa, que es lo más evidente, porque el personaje, como dices, el narrador, interviene en la casa con las manos y vemos, en realidad, el punto de vista narrativo es el punto de vista de las manos. No es tanto lo que ve el narrador o lo que nos cuenta el narrador, sino lo que hace con sus manos. Lo que construye, lo que elija, lo que perfecciona, pero también lo que acaricia, lo que sostiene a los demás, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo... Perdón. No, que me he distraído con el... Perdón.
En ese sentido también, por ejemplo, vemos que se abre una cierta reflexión al acto de escribir dentro de la novela, y tú mencionas que la escritura es algo así como extraer algo del oscuro desorden interior y ordenarlo a la luz exterior. Sí, eso lo tiene la escritura, pero sobre todo lo tiene el lenguaje. Es decir, cuando pensamos con palabras. Los ladrillos de la inteligencia del pensamiento son las palabras. Articulamos nuestra inteligencia a través del lenguaje. Yo me dedico, digamos, profesionalmente a la escritura y lo plasmo de forma literaria, pero el lenguaje lo utilizamos todos para ordenar el pensamiento. Si no lo han probado ustedes, pruébenlo, porque esa cosa enmarañada que a veces tiene el pensamiento, ese lío que tenemos en la cabeza, tiende a ordenarse cuando lo escribimos, porque hacemos el esfuerzo de convertirlo o de pasarlo por el tamiz de la gramática, que es el mejor ordenador del pensamiento, ¿no? Hacemos el pensamiento complejo, liado, abstruso a veces, que nos agobia, que nos angustia, lo ordenamos a través de la gramática. Entonces, eso es lo que hago yo cuando escribo, lo que hacemos todos cuando pensamos, y particularmente el narrador de esta historia. Esta historia se nos cuenta, la historia de la casa, a través de las manos de este narrador, pero también, como decías, nos cuenta el proceso de escritura de la novela, lo cual pone, digamos, en un plano de igualdad el trabajo artesano de quien trabaja con sus manos y el trabajo del escritor, que también tiene unas resonancias artesanas, ¿no? Porque como el artesano tiene que, al margen de que se teclee con las manos, pero esto es irrelevante porque se podría locutar un libro, pero al margen de eso hay muchos procesos en el trabajo de la escritura que se parecen mucho a los procesos del trabajo de la artesanía. El modo en que, por ejemplo, el artesano que construye una mesa o cualquier objeto trae de diferentes lugares diferentes materiales que tienen una forma bruta y los va, digamos, condensando o sintetizando en una pieza que puede ser la mesa, es lo mismo que hace el novelista. El novelista toma elementos y materiales de diversos lugares, que son recuerdos, que son fotografías, que es lo que alguien le contó, que es lo que vivió, que es lo que leyó, va reuniendo esos materiales diversos y los sintetiza en una forma concreta, que es la forma de novela, la que sea, en este caso, Elogio de las manos. Y luego, una vez que esa síntesis se ha logrado, viene un trabajo que se parece mucho al trabajo artesano. Hay que ordenarlo, hay que darle una buena presencia, la mesa y el libro tienen que ser resistentes, tienen que estar bien construidos, luego tienen que tener una buena prestancia, es decir, tienen que ser elegantes, tienen que ser suaves al tacto cuando tocas la mesa, pero el libro también, la prosa del libro también tiene que presentar esta misma suavidad, ¿no? No puede ir saltando una palabra incorrecta o un adjetivo mal puesto. Entonces, ese trabajo final del libro se parece mucho al trabajo de afinado, de refinado de cualquier producto artesano. Así que ahí, en el libro se juega con esa doble artesanía, la de la escritura y la de la propia labor de las manos. En ese ámbito de la reflexión literaria, tú tomas unas palabras del poeta Manuel de Barros, sí, que dice que todo lo que no sirve para nada sirve para la poesía. Sí. Y me pareció muy interesante esa frase porque realmente el acto de levantar esa casa es algo inútil también, es algo inservible, con lo cual ese acto también se convierte en un acto poético. Y en definitiva la literatura también tiene esa parte inservible. Claro, el libro también es aparte de un elogio de las manos, es un canto a lo inútil, exacto, a lo improductivo, ¿no? Decías que leer lo que yo escribo es algo que va contra la cultura, y en cierto modo en ese sentido también lo es. Es un elogio de aquello que no vale para nada, o teóricamente no vale para nada, o que la sociedad dice que no vale para nada. Lo dice Manuel de Barros en su poema. Todo lo que no sirve para nada sirve para la poesía. Todo lo que cabe en el a ver quién escupe más lejos sirve para la poesía. Todo lo que la sociedad viene a decir algo así como pisa y mea encima sirve para la poesía. Es decir, todo aquello que parece inútil y que no tiene ningún sentido, tiene un sentido, tiene una posible belleza. Y esa posible belleza, extraigo yo de los versos del poeta, está en la mirada. Es la mirada la que embellece lo que nos rodea. Es decir, la belleza es una percepción subjetiva. Por supuesto hay un canon, pero cada uno considera bello aquello para lo que está formado, para lo que está preparado, para lo que tiene, digamos, un armazón o un argumento, una mochila emocional también. Entonces, el libro propone esa mirada hacia lo que está esquinado, hacia lo que otros rechazan como algo susceptible de ser bello y útil. El libro está lleno de chapuzas. Al margen de esta cuestión poética está lleno de chapuzas, de gente que hace cosas con puertas de gallineros con somieres, que apaña cosas con palés, que saca clavos, que suelda o resuelda ventanas viejas para construir otra cosa. Está llena de esas chapuzas, que en ocasiones se convierten casi en obras de arte, ¿no? Concretamente hay un objeto que es una cafetera italiana de toda la vida a la que se le rompe el asa. ¿No? Aquí todos hemos vivido, porque las asas son muy malas, ¿no? Entonces, el personaje, el narrador, se pasa un par de años cogiendo con un trapo la cafetera cuando arde, hasta que dice, bueno, ya está, se acabó, hay que arreglar esto.
¿Y qué hace? Pues coge lo que tiene alrededor, que son herraduras viejas de la burra, corta una por la mitad, la atornilla como puede, y ahora tenemos una cafetera que tiene una media herradura como asa, lo cual lo convierte casi en un poema visual, ¿no? de Chema Madoz, o en fin, una síntesis que en sí misma también es muy hermosa, ¿no? Aparte de muy útil. Efectivamente. A lo largo de la novela, bueno, pues se va gestando esa vivencia dentro de la casa, con todos los recuerdos que después va forjando, pero el círculo se va cerrando. Y se completa con la muerte de ese ser que hemos visto renacer, que ha dado y recibido mucha felicidad y que en definitiva, como tú has dicho antes, es metáfora de la vida. Esa vida que todos vivimos, pero que sabemos que tiene un final. Entonces, el lector, yo como lectora, he sentido quebrarse esa esperanza infantil, ¿no?, del final feliz. Pero lo ineludible acaba confirmando que el único camino posible era el del disfrute, porque al fin y al cabo el final llega. Sí. Y hay una frase que me parece muy interesante, porque dice: de repente experimentamos un renovado aprecio por lo vivido, un estado de conciencia plena, el que antecede al fin. Sí, el que sabe que va a perder algo pues tiende a apreciarlo de una manera mucho más vívida, más intensa, ¿no? Bueno, lo que ha contado Elena, que es la novela, en realidad se dice en la primera página, o sea, no ha desvelado nada que no se diga exactamente en el primer párrafo. Esta casa va a ser derribada, ¿no? Que condiciona, por supuesto, todo lo que viene después. En la novela también hay un elogio a otro poeta, ¿no? Se hace camino al andar, no hay camino, ¿no? Nos viene a decir, quizás es una conclusión posible para el lector, que ese transitar de los personajes, esa peripecia vital que tienen, es todo lo que hay, es la peripecia, ¿no? Es decir, si estamos esperando que llegue algo siempre que será mejor, un mejor trabajo, unas vacaciones futuras, que nos toque la lotería, en fin, todas esas cosas que deseamos que nos pasen porque consideramos que nuestra vida pues, podría mejorar legítimamente, bueno, pues que sepáis que lo que está pasando ya a este momento, esto es la vida ya, ¿no? Entonces, la novela es también un canto en pocas páginas a ese caminar, un poco despreocupado, difícil, porque no hay una iluminación, es decir, es algo que hay que aprender a hacer también, aprender a vivir en el presente y a disfrutar de lo que tenemos, por supuesto, a querer mejorar y a progresar, pero sin perder de vista que lo que tenemos es lo que está pasando ahora y lo que tenemos cerca. Y el libro está lleno de atenciones a las cosas que están más cerca. No hay un elogio de ojalá me toque la lotería, por ejemplo, ¿no? Hay un elogio de cosas muy, muy próximas. Sí, y de hecho otro elemento de ese salirse de la corriente es precisamente eso, el eliminar la expectativa de un viaje extraordinario en el extranjero, frente a la vivencia en un lugar próximo, disfrutar de lo cotidiano, abrirse a la naturaleza, al contacto que la naturaleza hace que te cambie el ritmo vital, que cambie incluso tu visión del mundo, ¿no? En relación con eso que hemos dicho antes de esa muerte de ese ser que hemos visto renacer y que desgraciadamente al final vemos también ferecer, hay un momento en el que tú también dices, o el narrador dice: lo contrario de la vida no es la muerte, sino el miedo. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer en la vida por miedo? Sí, quizás demasiadas. El miedo es una emoción muy útil, también es cierto. O sea, si viene un toro, ¿no?, bravo, que se ha escapado de la plaza, o un león en la sabana, pues lo mejor que puedes hacer es tener miedo y subirte a donde puedas para salvar la vida. Ese miedo me parece que es un miedo necesario y que es un mecanismo que la naturaleza ha puesto a nuestro servicio para que nos salvemos, para que nos perpetuemos. Pero hay luego otra serie de miedos que son mucho más sofisticados, más civilinos, que muchas veces ni siquiera son nuestros, son miedos de otros, que nos inoculan de alguna forma. También, ya no solamente las personas cercanas, sino el propio estado en el que vivimos, la propia sociedad a veces, el propio sistema en el que habitamos, se constituye también a través de esos pequeños impactos del miedo, ¿no? Ten miedo a ciertas cosas porque gracias a ese miedo podrás comprar otras, ¿no? A veces esto también funciona como estrategia de venta, ¿no? Entonces, el libro alerta contra esos miedos, no contra el miedo al león o al toro, a los miedos legítimos, al miedo a la muerte en sí, por ejemplo, sino a los miedos que podríamos o que deberíamos ser capaces de lidiar, porque ni siquiera, como digo, son nuestros, ¿no? Y que en muchos casos, o en la mayor parte de los casos, son limitantes. Totalmente, el miedo cotidiano. Sí. El final de esta historia, para mí, desprende otro acto contracorriente,
que es el desapego. Ese desapego que permite decir adiós sin rencor, decir adiós al paraíso, sin rencor, agradeciendo lo vivido, preservando el recuerdo desde el amor. Y hay un momento en el que se dice en la novela: el testigo que recorre el tiempo es el amor. Y eso es todo. Sí, eso lo dice el narrador y yo estoy de acuerdo con él. Yo también. Hay muchas otras cosas también, pero concretamente esa me parece clave. Es una forma de ver la vida también. Puedes ver la vida desde muchos puntos de vista y analizarla de una forma pues, también pesimista, si quieres, ¿no? El testigo que recorre el tiempo es la violencia, se podría decir. Lo vemos constantemente en las guerras que vamos padeciendo, lo que el mundo padece. Yo prefiero pensar que hay un testigo mucho más poderoso que seguramente hila a todos los que estamos aquí, que es el amor. El amor a la palabra, a los nuestros, a nuestra tierra, a nuestro país, a nuestra comida, a los demás. Eso está ahí. Lo que pasa es que se le canta poco, porque a veces ha pasado, yo creo, por cursi, ¿no? Este canto a veces un poco buenista, ¿no? Se tilda ahora. Y tampoco hay que ponerse maniqueos, ni una cosa ni la otra, pero yo creo que si sabemos mirar con atención, como decía antes, a lo cercano, enseguida descubriremos que hay muchos actos de amor a nuestro alrededor. En todas partes. Gente que presta atención a lo que hacemos, que nos hace la vida fácil, por ejemplo, ¿no? Que piensa por nosotros. Eso es amor. Y está lleno, está alrededor, hay que intentar verlo porque está ahí, ¿no? Ahí decías sobre la mirada me ha venido a la cabeza una parte de la novela sobre lo cercano. Hay un personaje que es Bones, es un habitante del pueblo, que ofrece una mirada que es, para mí, destacable, es curiosa. El narrador llega a la novela, o a la aventura de la novela, o a la peripecia, con una mirada, con una visión expandida, expansiva, ¿no? Quiere conocer muchas cosas. Viene, pues, le encantaría ir a Nueva York, todo, bueno, en fin, tiene una visión muy, digamos, voraz de la realidad. Y este otro personaje le propone una visión mucho más concreta de la realidad. Bones ha reducido su espacio vital al pueblo y al territorio que puede explorar al paso de su caballo, es decir, unos kilómetros más allá. No ha salido nunca de la provincia. Y, sin embargo, tiene un conocimiento muy intenso, muy denso y muy profundo de ese espacio pequeño. Muy detallado, ¿no? Entonces, el libro también ofrece esa mirada, ¿no? Que tiene que ver con lo cercano que decíamos antes. Buscar en un espacio mucho más cercano, más próximo, más pequeño, toda la intensidad que podrías encontrar en el resto del mundo, ¿no? No hace falta seguramente irse a Nueva York para sentirse arrobado o impresionado por la estatura del Empire State. Esa misma sensación seguramente la puedes conseguir, que está muy bien ir a Nueva York, no digo que no, pero seguramente la puedes conseguir de una forma mucho más sencilla, poniéndole un poco de atención y trabajando esa atención cercana. Totalmente de acuerdo. Yo no sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna intervención, alguna pregunta. Por allí. Hola. Hola. Hola, Jesús. Hola, un placer tenerte aquí. Se oye, sí. Recientemente tuvimos aquí en Badajoz a Gaby Martínez, a quien seguramente conozcas, sí, porque compartís editorial, de hecho. Sí. Y hablaba con él, tenemos una buena relación, y yo le preguntaba, digo, joder, Gaby, tú llevas escribiendo toda la vida sobre el entorno rural, tú también llevas escribiendo toda la vida sobre el entorno rural, y me da cuenta de que coincide que en tiempos de crisis el mundo de la cultura, sobre todo de la literatura, vuelve al mundo rural. Hablamos de Irene Solá y muchísimos más autores que han vuelto al mundo rural, y yo le decía a Gaby, yo creo que el mundo rural es un personaje, no es una moda. Tú que llevas toda la vida escribiendo sobre el mundo rural, Luis Landero, por ejemplo, lleva toda la vida escribiendo sobre el mundo rural, y tú también en este caso, tenéis que estar un poco cabreados con esto de que ahora todo sea literatura rural y sea un poco una moda. Entonces no sé qué percepción tienes de que en tiempos convulsos hagamos todos un poco un Beatus Hitler y queramos volver al campo a acordarnos de lo que era el arado y romanticemos el burro y romanticemos la boina, aquello que odiábamos hasta hace poco tiempo. Bueno, pues fíjate, yo agradezco que haya una atención hacia ese medio, porque recordemos que hasta hace bien poco, salvo muy escasas excepciones, era un medio absolutamente infrarrepresentado, por no decir nada representado. No había ninguna atención por parte o muy poca atención por parte de la literatura. En España, desde luego, estaba Luis Landero, estaba Llamazares, había Luis Mateo Díez, había, digamos, autores que conectan a Delibes con el tiempo contemporáneo, más o menos, ha habido ahí, pero era un hilito minoritario en una esquina del panorama literario comparado con otras corrientes centrales, ¿no? Entonces yo agradezco mucho
que haya una atención desde la literatura, una representación del medio rural desde las diferentes ópticas que se puedan alcanzar, porque hay muchas formas de verlo también. Pero agradezco mucho que exista eso. Que luego se romantice el medio rural, bueno, pues cada uno tendrá que llegar a la pared y darse cuenta de si se va a dar un golpe o no. Pero al menos esa posibilidad de ver representado otro mundo, de que exista otro mundo, de que esté más allá, que fuera de Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla exista una España llena de vida, llena de cultura, llena de riqueza, llena de patrimonio, llena de historia, llena de tradición, pues que exista, que al menos sepamos que exista, ya me parece un valor positivo. Acercarse a él de una manera romántica, de una manera a veces ingenua, de una manera decidida, cada cual como quiera, y que cada cual, digamos, lleve esa experiencia hasta donde considere o pueda, ¿no? Pero al menos esa posibilidad ya me parece positiva. Me parece mucho mejor que haya un montón de autores jóvenes, entre los que me incluyo, claro, por supuesto, dedicando la atención a ese medio, a que no lo haya, a que volvamos a los años 90, finales de los 80, donde prácticamente había 2 escritores o escritoras que hablaban de este espacio. Dicho esto, yo tampoco me quiero encasillar. Para mí es mi medio literario fundamental, es donde he ambientado todas mis ficciones, pero tampoco estoy cerrado a eso. Digamos, el espacio donde emocionalmente yo me siento más integrado, ¿no? Donde tengo más que contar. Pero, insisto, puedo irme por peteneras y escribir cosas en cualquier otro espacio. ¿Alguien más? Hola. Yo quería preguntarle, a ver si nos podría decir, ¿cuáles han sido los 7, 8 libros más importantes en su vida? Qué pregunta. Bueno, puedo hacer una lista de unos cuantos libros. No podría decir en qué orden, pero para mí un libro fundamental, por ejemplo, es Asterix y el escudo arverno. Es un libro fundamental porque es el primer libro que yo leí motu propio, y que yo me senté ante ese libro y me subyugó y consiguió producir en mí lo que luego sería el veneno de la lectura y de la escritura posteriormente. Ese libro a mí me capturó. Con ese libro yo supe que en un artefacto formado por pastas y hojas de papel y texto, y ilustraciones en este caso también, había algo en lo que tú te podías perder y desaparecer del mundo. Ese anzuelo es el mismo anzuelo que luego se va uno intentando morder el resto de su vida. Pero empezó ahí con Asterix, ese día, en la casa de mis padres, lo recuerdo perfecto, es que recuerdo hasta el momento, era como, ¿habéis visto Miracolo en Milán? Hay un momento en que los personajes van buscando un rayito de sol, ¿no?, en grupito, en ese descampado triste, y yo iba buscando ese rayito de sol en las tardes de la primavera torrijeña, con mi libro que me había prestado mi primo de Asterix, buscando ese rayito de sol para poder leer antes de irme al colegio. Ese es el momento de lectura más gozoso que yo he vivido en mi vida. El primero, o el que recuerdo con más cariño. Luego vino, por ejemplo, un autor que para mí fue importantísimo el resto de mi vida, que fue Stevenson, cuando leí La Isla del Tesoro, por ejemplo, que es un libro escrito para un niño del siglo XIX, pero que sigue subyugando a los niños, bueno, al menos al niño que yo fui en los años 80, ¿no? Se sigue leyendo, evidentemente. Ese libro me cautivó. Luego, por ejemplo, cuando llegué a Madrid tuve contacto con la literatura norteamericana, y ahí hubo un autor clave para mí que fue Raymond Carver, un cuentista americano muy conocido, famoso, digamos, el máximo exponente del realismo sucio, que fue el que me animó a escribir. Asterix no me animó a escribir, me hizo disfrutar de la lectura y del artefacto libro, pero Raymond Carver me animó a escribir, porque en su apariencia de sencillez yo pensé que podía escribir en esa clave, luego me di cuenta de que no. Pero bueno, esos relatos que yo escribí en esa época tienen su gracia, porque él escribía, claro, sobre parejas de alcohólicos en Baltimore, ¿no? Y yo hacía lo mismo, escribía sobre parejas de alcohólicos en Baltimore también. Era muy tierno ver eso. No sé ni dónde están esos relatos. Luego conocí a autores importantes para mi vida, como por ejemplo, un libro que a mí me marcó mucho fue La vida e instrucciones de uso, de Georges Perec, el francés de Oulipo, del taller de literatura potencial, que me abrió un mundo literario diferente. A partir de una constricción matemática o de cualquier tipo de constricción puedes escribir una obra magnífica, como fue su caso. Todos sus libros son excelentes. Y luego, por último, diría, bueno, hay 2 autores más que me han marcado mucho. Y un libro en concreto, que es Esperando a los bárbaros, del Nobel Coetzee, de John Maxwell Coetzee, del Nobel sudafricano, es un libro del año 2003, que es un libro radical para mí, en su sencillez, en su planteamiento narrativo y en el desarrollo de su prosa, y digamos en su fondo ético.
O sea, lo que propone ese libro es brutal. Y luego, últimamente, cuando digo últimamente, los últimos 10, 15 años quizás, lo he comentado muchas veces, Cormac McCarthy es un autor que me ha marcado mucho, particularmente Meridiano de Sangre, si me preguntabas por libros. Meridiano de Sangre para mí es la obra magna de este autor y una de las mejores novelas que yo he leído nunca. Durísima, pero de una belleza subyugante. He dicho 7, ¿no? Aquí me quedo. ¿Alguno más? Si no, finalizamos el acto dándote las gracias, A vosotros. Jesús, por estar aquí, y gracias a todos ustedes. Sigan disfrutando de la Feria del Libro. Gracias.